¿Qué pasaría si pudieras cruzar el umbral de la vida y la muerte, ver con claridad la realidad de nuestra existencia y recibir un mensaje que desafíe toda tu concepción del mundo? Imagina que, tras regresar de una experiencia cercana a la muerte, una joven musulmana experimenta una revelación trascendental que no solo pone en duda las creencias religiosas, sino que también transforma su visión del mundo y del propósito de la vida. ¿Cómo reaccionaría si al cruzar ese umbral se encontrara cara a cara con una presencia divina que le revelara verdades universales capaces de alterar la realidad tal como la conocemos? La historia que estás a punto de leer, aunque inspirada en hechos aparentemente sobrenaturales, tiene el poder de cambiar la forma en que entendemos la vida, la muerte y, sobre todo, la fe. En 2015, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Southampton reveló un dato fascinante. Se estima que un porcentaje significativo de personas que sobreviven a experiencias cercanas a la muerte reportan encuentros con seres divinos o la vivencia de experiencias trascendentales que cambian su forma de pensar para siempre. Estos relatos, que han sido clasificados como experiencias de trascendencia, comparten similitudes sorprendentes, independientemente de la religión, la cultura o el trasfondo de quien los experimenta. Este fenómeno, aunque misterioso y difícil de probar científicamente, continúa siendo objeto de debate y fascinación. Entre los innumerables relatos de personas que han tenido contacto con el más allá, hay historias que destacan por su complejidad y su carga emocional, como la de Sena Faruqi, una joven de 15 años originaria de Lansing, Michigan. Su relato se diferencia de otros no solo por la intensidad de la experiencia, sino por el profundo mensaje que recibió, un mensaje que no solo afectó su visión personal de la vida y la fe, sino que también desafió las creencias religiosas profundamente arraigadas en su cultura y familia. Lo que Sena experimentó, mientras su corazón dejó de latir y su cuerpo quedó clínicamente muerto por varios minutos, no fue solo una visión o un sueño. Fue una revelación que cruzó las fronteras de las religiones, un mensaje tan poderoso y universal que, aunque incomprensible para muchos, cambió su vida de forma irreparable. A través de este relato, Sena no solo comparte su experiencia de muerte clínica y su visión del otro lado, sino que también hace un llamado a una reflexión profunda sobre lo que significa realmente la fe y cómo puede ser el punto de encuentro entre diversas creencias. ¿Pueden todas las religiones estar, de alguna manera, conectadas a través de una verdad universal? Es posible que nuestras creencias limitadas no nos permitan ver la realidad más grande de lo que está más allá de la vida terrenal. ¿Es Jesucristo la clave para comprender ese misterio? La historia de Sena no se limita a un simple testimonio de fe. Se convierte en una invitación a cuestionar, explorar y, sobre todo, a estar abiertos a la idea de que la verdad trasciende lo que conocemos y lo que hemos sido enseñados. Su experiencia nos lleva a un viaje que va más allá de la muerte física, un viaje a través de la luz y la oscuridad, donde los límites entre el bien y el mal, el juicio y la misericordia, la vida y la muerte se desdibujan, mostrándonos que la verdadera esencia de nuestra existencia podría ser algo mucho más grande y profundo de lo que jamás imaginamos. Sena, a pesar de sus dudas iniciales, se vio obligada a aceptar la revelación que recibió, ya que la verdad de lo que vivió era imposible de ignorar. A medida que avanzamos en este relato, te invito a mantener la mente abierta y dejarte llevar por los sorprendentes detalles de esta experiencia transformadora. Lo que Sena vivió no solo es una lección de vida, sino una reflexión profunda sobre el significado de la fe, la verdad y el amor incondicional de Dios. Porque, como ella misma descubrió, el viaje hacia la luz no solo es un camino espiritual, sino una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente y hacia dónde nos dirigimos. Mi nombre es Lela Hamida. Tengo 15 años y soy estudiante de segundo año de secundaria en la ciudad de Lansing, Michigan. Desde pequeña, mi vida ha estado marcada por tres pilares fundamentales: mi familia, mi educación y, lo más importante, mi fe.
Crecí en un hogar profundamente religioso, donde las enseñanzas del Islam guiaban cada aspecto de nuestra vida diaria. Mis padres, originarios de Siria, me inculcaron un profundo respeto por nuestras tradiciones y los valores de nuestra fe. A lo largo de mi vida, entendí que la fe no solo es un conjunto de creencias, sino una forma de vida, una fuente de fortaleza que me mantiene firme en los momentos difíciles. Recuerdo las tardes en las que mi madre, con su paciencia infinita, me enseñaba la importancia de rezar 5 veces al día, de ayunar durante el mes sagrado de Ramadán y de vestir con modestia. Mi pañuelo, que llevaba con orgullo desde muy pequeña, no solo era un símbolo de devoción, sino también un recordatorio constante de la cercanía de Dios. En casa, todo giraba en torno a la fe, los días de oración, las visitas a la mezquita y la continua transmisión de valores. Mi padre trabajaba incansablemente para mantenernos, mientras que mi madre se encargaba de la casa y de asegurarse de que nunca perdiéramos nuestra conexión con nuestras raíces. Como hija mayor, asumía responsabilidades adicionales, ayudando a cuidar a mis hermanos pequeños y apoyando a mis padres en todo lo que podía. Mi vida parecía ser la de una adolescente común, pero debajo de la superficie de esta rutina aparentemente ordinaria, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría para siempre mi visión sobre la vida, la fe y el más allá. El día comenzó como cualquier otro. Estaba en la cocina, apresurándome a preparar el desayuno para mi familia, mientras escuchaba el zumbido lejano de las noticias de la mañana. Habían pronosticado una tormenta de nieve para la semana, y mi mente no podía dejar de pensar en las tareas que aún tenía por hacer. Tenía deberes pendientes, un examen de biología por estudiar y algunos recados que debía hacer después de la escuela. Mi hermana pequeña, Laura, estaba visiblemente indispuesta y se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, pero mi madre, ya agotada por la rutina diaria, nos instaba a apurarnos para que llegáramos a tiempo. Fue entonces cuando, de repente, una oleada de mareos me invadió. Al principio lo atribuí al cansancio por no haber dormido lo suficiente la noche anterior, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi visión comenzó a nublarse y una extraña debilidad se apoderó de mi cuerpo. Vi la expresión preocupada de mi madre cuando tomé mi móvil para ver la hora, pero antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Lo que no sabía en ese momento era que un fallo en el detector de monóxido de carbono de nuestra casa había causado una fuga silenciosa y mortal. El gas, invisible e inodoro, había ido llenando nuestra casa lentamente. Mi hermana pequeña, en un acto de desesperación, logró llamar al 911. Los bomberos llegaron justo a tiempo, pero mientras ellos trabajaban para sacar a mi familia de la casa, yo ya estaba en lo que los médicos llamarían muerte clínica. Mi corazón había dejado de latir y durante 5 largos minutos estaba muerta. Lo que ocurrió después es indescriptible. Mientras mi cuerpo sin vida yacía en el suelo, sentí como si flotara por encima de él, observando todo desde una distancia. Podía ver a los paramédicos trabajando frenéticamente, el rostro de mi madre lleno de preocupación e incluso detalles insignificantes, como una mancha de café en la manga de uno de los paramédicos. A pesar de estar tan cerca de estos momentos, no sentí ninguna conexión con mi cuerpo físico. Era como si todo lo que veía fuera una película que se desarrollaba ante mis ojos, pero sin involucrarme en ella. De repente, todo a mi alrededor fue tragado por una inmensa oscuridad. No era la oscuridad común de los ojos cerrados, sino un vacío pesado y sofocante, como si la oscuridad misma tuviera vida propia. Era una oscuridad que me atraía hacia ella con una fuerza invisible, una fuerza que parecía querer devorarme. Pero en medio de esta oscuridad sentí una presencia. No era un ángel, como hubiese esperado, sino algo mucho más grande y poderoso. Era una figura imponente, antigua, que emanaba una sensación de autoridad, amor y santidad a la vez. Sin palabras, esa presencia se comunicaba directamente con mi alma, inundando mi mente con imágenes y emociones que no podía comprender completamente.
A medida que esta presencia se revelaba, me encontré reviviendo momentos de mi vida, pero no como simples recuerdos. Era un examen profundo de cada decisión que había tomado, una revisión detallada de mis elecciones y sus consecuencias. Vi cómo cada una de mis acciones, desde los momentos de bondad hasta los de juicio, había dejado una huella en los demás. Sentí el peso de cada decisión y entendí de una manera profunda el impacto de mis acciones en las personas que me rodeaban. Siempre había visto mi fe como una luz que me guiaba, un camino que me acercaba a Dios. Pero ahora, mientras la presencia divina se revelaba aún más, comprendí que mi visión de la fe no era tan completa como pensaba. Observé cómo mi estricta adhesión a los rituales religiosos, en ocasiones, había alejado a las personas de Dios, en lugar de acercarlas a Él. Vi cómo, en mis intentos por defender la verdad, muchas veces había juzgado a los demás con dureza, solo para darme cuenta de que esos juicios habían sido erróneos. Entonces, algo increíble ocurrió. Vi cadenas de luz que unían las almas de millones de personas. Esas cadenas no eran físicas, sino simbólicas. Representaban las creencias, tradiciones e ideologías a las que se aferraban las personas. Al mirar más de cerca, observé que mis propias cadenas estaban adornadas con los símbolos de mi fe, hermosas pero pesadas, y me arrastraban hacia abajo. Era como si esas creencias, que antes me parecían una fuente de orgullo, se convirtieran en una carga, un obstáculo que me alejaba de la verdad. En ese momento, fui transportada a un lugar aún más allá de todo lo que había conocido. Era una sala radiante, hecha de pura luz, un lugar donde las almas se presentaban ante una presencia divina de increíble santidad. No había jueces ni acusadores, solo la presencia misma de Dios, evaluando cada alma no solo por sus acciones, sino por la sinceridad de sus creencias. Almas de todas las religiones estaban allí: musulmanes, cristianos, hindúes, budistas. Algunas eran atraídas hacia la luz, mientras que otras descendían hacia la oscuridad. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que el simple cumplimiento de rituales no era suficiente. La verdadera clave estaba en la sinceridad del corazón, en la relación personal con Dios. Fue en ese momento que lo vi. A Jesús. No como un profeta, como siempre había creído, sino como Dios mismo. Su presencia me envolvió con un amor tan profundo e incondicional que me sentía abrumada por la emoción. Las mentiras que había creído acerca de Él desaparecieron, reemplazadas por una verdad innegable que resonó en lo más profundo de mi ser. Comencé a entender el concepto de la Trinidad, algo que siempre había descartado como ilógico. Allí, en presencia de Jesús, todo tuvo sentido. Él no solo era un mensajero de Dios, Él era Dios, acercándose a la humanidad con un amor que no conocía límites. Cuando desperté en el hospital, sentí como si hubiera renacido. Los médicos dijeron que mi supervivencia había sido un milagro, y mi familia se sintió aliviada y agradecida. Pero yo sabía que lo que había experimentado era mucho más que una segunda oportunidad de vida. Había recibido un mensaje, una revelación que debía compartir con el mundo. El proceso de contar mi historia no ha sido fácil. Desde el momento en que decidí compartir lo que había experimentado, me encontré con un sinfín de obstáculos emocionales, sociales y espirituales. Mis padres, quienes siempre habían sido mis pilares de apoyo, mostraron escepticismo ante lo que les relataba. Criados en una fe musulmana estricta, no podían comprender cómo mi experiencia cercana a la muerte me había llevado a una revelación que desafiaba sus propias creencias. Para ellos, mi testimonio parecía algo ajeno, algo que no encajaba dentro de los principios con los que habían vivido toda su vida. Esta falta de aceptación, aunque dolorosa, no hizo que dudara de lo que había vivido. Por el contrario, mi determinación de compartir mi historia se fortaleció, porque sabía que lo que había experimentado no solo era importante para mí, sino para todos los que pudieran escucharla. La comunidad también reaccionó con desconfianza. Mi relato de haber visto a Jesús no como un simple profeta, sino como el camino, la verdad y la vida,
fue algo radical para muchas personas que compartían mi cultura y religión. Los lazos que habían unido a mi familia y comunidad a lo largo de los años parecían ponerse a prueba. Muchos me miraban con incredulidad, otros con juicio, pero había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir adelante. Sabía que lo que había visto y sentido era algo más grande que yo, algo que no podía ser ignorado. No era una cuestión de creer o no creer, sino de enfrentar una verdad que era universal y profunda, que atravesaba las fronteras de las religiones y las creencias humanas. El viaje que comencé tras esa experiencia cercana a la muerte ha transformado por completo todo lo que creía saber sobre la fe, la vida y el más allá. Antes de aquel día, veía la fe como un conjunto de reglas que debía seguir, como un camino a seguir por obligación, como algo rígido y distante. Pero ahora, mi visión ha cambiado. La fe, tal y como la entiendo ahora, no es un simple cumplimiento de rituales, sino una relación personal y profunda con Dios. Es una relación que trasciende las palabras y las costumbres. Es una conexión íntima con el Creador, una conexión que solo es posible a través de Jesucristo. Cada día me esfuerzo por vivir a la luz de la verdad que se me ha mostrado. Ya no busco respuestas solo en los textos o en las enseñanzas de los hombres. Ahora entiendo que la verdad está en el amor y en la presencia de Dios, una presencia que se manifestó a través de Jesús. A veces me siento insegura o temo ser rechazada, pero esa luz interna que ahora me guía me recuerda que mi misión es compartir este mensaje de amor y esperanza. Mi historia ya no es solo mía, es una invitación a todos aquellos que aún buscan la verdad, a todos los que todavía no han experimentado el amor infinito de Dios. Mi viaje está lejos de haber terminado. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para compartir con los demás lo que he descubierto. Sé que el camino no será fácil, pero también sé que no estoy sola. La fe no es un destino, es un viaje continuo, y me esfuerzo por caminarlo con la confianza de que cada paso me acerca más a la verdad que se me reveló aquella vez, más allá de la vida misma.